Habíamos visto que para nuestra clase lista íbamos a necesitar dos cosas muy importantes, que quién eran nuestra head o nuestra cabeza de la lista y nuestra cola o final de la lista. Entonces, de la misma manera vamos a hacer que la lista tenga un puntero al inicio, vamos a ponerle inicio, lista, así, y un nodo sea el fin de la lista. Listo. Entonces, pues hasta aquí vamos bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, problema con esto? ¿Algo? Punteros al inicio, final de la lista. ¿Todo bien? Sí, creo que sí, todo bien. Entonces, ya tenemos punteros al inicio y al final de la lista, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos nuestros elementos y ahora viene la parte interesante, la parte divertida, que es, ahora sí, crear las funciones para hacer o para usar la lista. Acuérdense que es buena, siempre es bueno el constructor, tanto en el nodo como en la lista. Por ejemplo, el dato, vamos a dejarle un dato que sea igual a 0 y que el siguiente sea igual a null pointer, a null ptr, ¿no? Igual el constructor de la lista, ¿no? La lista, así de esta manera, donde inLista igual a null pointer y finLista igual a null pointer. Fíjense que este método, el método constructor, es el primero que entra cuando vamos a crear en este caso, el objeto de la clase. Entonces, ya tenemos todo listo, todo inicializado para que no haya falla. Y quedamos que vamos a hacer primero el método insertar. De igual manera podemos, y habíamos hecho el método imprimir lista, ¿no? Imprimir lista. Así de esta manera. Entonces, para insertar, vamos a recordar los pasos que vamos a insertar. Por lo primero necesitamos recibir el dato que queremos insertar. El dato. Tenemos la clase, ¿no? Entonces, ¿qué era lo primero? Si la lista, bueno, vamos a dibujarlo por acá. Si la lista está vacía, es decir que ini y fin, bueno, imagínense que este es un icono, bueno, vamos a dibujarla bien. Bórrate. Que ini y fin apuntan a null pointer, ¿no? A mí me gusta dibujarlo así. Hasta que alguien me dijo que esto parecía que estaban apuntando a tierra. Pero bueno, para mí esto es como si estuvieran, o sea, como si fueran null pointer, ¿no? O sea, que no apuntan a ningún lado. O apuntan a tierra, como me dirían. Entonces, in y fin apuntan a ningún lado. Entonces, lo primero que hacemos es crear el apuntador a un nuevo nodo, ¿no? Quedamos que era nuevo nodo, ¿no? Que era este paso, que era primero hacer un nodo, que va a ser nuevo nodo. Listo, ¿no? Ya tenemos ahí el apuntador. Pero ahora tenemos que crear el nodo como tal. Entonces, si cuando creamos el nodo y ponerle aquí el dato, ¿no? Dato. Entonces, vamos a hacer, ¿no? Que nuevo nodo sea igual. Quedamos que con este new creamos un nuevo nodo. O sea, que estamos ya creando el nodo como tal, new nodo, de esta manera. Listo. Así ya lo tenemos para tener el nuevo nodo.
De igual forma, hay otra cosa que es interesante, y es que en el constructor le podemos pasar aquí el dato, es decir, podríamos crear otro constructor, sea de tipo nodo, sea de tipo int dato, ahí, de esta manera, ¿sí? Y que aquí lo que reciba el nodo, en este caso, aquí es importante la palabrita this. ¿A qué se refiere la palabrita this? This se refiere la variable que yo te voy a proporcionar cuando dice this es que pertenece a la clase, en este caso this dato. Así. Cuando es así quiere decir que esta variable pertenece a la clase, no pertenece a no es el parámetro que le estamos pasando aquí al constructor, sino que es el dato que pertenece como tal a la clase. Para eso se ocupa este this, para decir, yo estoy usando la variable de la clase y no la variable del constructor. Y aquí si le pasamos solamente dato, ya va a agarrar el dato como tal del parámetro que le estamos pasando al constructor. ¿Y esto para qué sirve? Pues muy fácil, porque aquí nada más podemos hacer esto y pasarle dato. Y tan tan, ya queda literalmente nuestro nodo con el dato almacenado, en lugar de tener que hacer, ya que tenemos el nuevo nodo, hacer nuevo nodo, flechita dato, igual a dato, ¿no? Básicamente para eso se ocupa, para ahorrarnos esa línea, ¿no? Para no tener que asignarlo como manualmente, por así decirlo, sino que se lo pasamos ya como tal al constructor y ya, se acabó el problema. Y esto nos sirve para pues, todas las funciones que hagamos donde queremos nuevos nodos. Entonces, ya tenemos nuestro nuevo nodo, pero ini y fin tienen que apuntar a este nuevo nodo. Entonces, ponemos este nuevo nodo aquí, ponemos el ini, ponemos el fin, así. Y ya tiene el dato. Todavía aquí está la referencia a nuevo nodo. Aquí está el fin, aquí está el inicio. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntar, ¿no? Si es el primero, porque esto es importante, ¿no? Porque si es el primero quiere decir que ini y fin están apuntando a null pointer, ¿no? Entonces decimos if ini de la lista es igual a null pointer, quiere decir, y aquí lo vamos a ponerle arribita, veamos y declaramos. Vamos a ponerle, creamos el apuntador, el puntero a un nodo. Y ahora sí, creamos el nodo como tal. Aquí vamos a preguntar, ¿no? Si la lista está vacía, vamos a hacer el primer nodo, ¿no? Esta es otra forma de encontrar si la lista está vacía o no, que es que si el ini-list es igual a null pointer, quiere decir que la lista está vacía. Si no, quiere decir que no está vacía. Entonces, ini-lista es igual a null pointer. Entonces, pues todo vamos bien hasta aquí, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que ini-fin, ini-lista es igual a fin-lista, que sea igual a ¿quién? Pues a mi nuevo nodo que hice. ¿No? Con esto ya podemos tener el primer nodo de nuestra lista. Ahora, en caso contrario, ¿qué tendríamos que hacer? Y aquí viene lo interesante, que es que ya habíamos dicho por acá, es que el fin, que sería el último nodo, su siguiente va a tener que apuntar al nuevo nodo, y el nuevo nodo se va a volver en el fin de la lista, que sería como tener esto acá, hacer que el fin en su next sea igual al nuevo nodo, borrar el fin de aquí, ahí está, borrar el fin de aquí y pasarlo para acá y listo. Esos son los pasos, ¿no? Entonces hacemos que el fin de la lista en flechita next
flechita siguiente, perdón, siguiente, sea igual al nuevo nodo, que es como esto de acá, ¿no? Que imaginemos que tenemos esto así, esto aquí. Entonces el final, que sería este nodo de acá, en su flechita next va a ser igual a este de acá, que es el nuevo nodo que acabamos de crear. Y ya después quitamos la flechita de acá, del fin, así, y la pasamos para acá. Entonces, y ahora el fin lista es igual al nuevo nodo. Ya así de fácil, así de sencillo. Así, sin mayor problema. Entonces, aquí vamos a hacer que el último elemento de la lista en su next va a apuntar al nuevo nodo y actualizamos el fin y actualizamos el fin. Listo, ¿no? Con esto ya tenemos la función de insertar, o también le podremos insertar al final de la lista, ¿no? También podría ser insertar al final, o el famoso pushback. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia? ¿O vamos bien? Ahorita no funcionaría del todo, ¿no? Porque hay que cambiar, bueno, asignar público y privado y eso, ¿no? Muy buena observación. Muy buena observación. Porque, por ejemplo, ahorita si lo corremos, ¿qué me dice? Justamente, esa es una excelente observación porque me dice, es privado en este contexto, ¿no? Tú me dices, es privado, oye, esto es privado, esto es privado, esto es privado, ¿no? Entonces, pues, de hecho lo que podemos hacer es que, por ejemplo, esto me importa que sea privado, pero el constructor, por ejemplo, sí me interesa, y todas las funciones sí me interesa que sean públicas. Igual en el nodo, el dato va a ser privado, el siguiente también necesito que sea privado, pero el constructor sí necesito que sea público. Ahora sí, si lo corremos, siguiente, claro, este sí habría que dejarlo público también, el nodo siguiente. Ahí está. Listo, ¿no? Igual si asignáramos directamente el dato acá, por ejemplo, o sea, si hiciéramos el nuevo nodo a dato igual a dato, en este caso también dato tendría que ser público, pero como aquí ya estamos usando el constructor, ya puede ser perfectamente privado, porque aquí va a agarrar, va a entrar aquí y va a saber quién es el dato que le estamos pasando y quién es el dato de la clase como tal. Entonces, pues aquí ya no es necesario hacerlo, ¿cómo se llama? Público también el dato, sino que ya sale por defecto. Entonces, aquí ya llegamos y bueno, qué buena observación, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra observación, pregunta? Hola Eric, una pregunta ahí rápida. Uh-huh. Ese método en el else no tiene que ser de cierta manera recursivo, porque tengo entendido, bueno, no sé cómo yo me lo estoy imaginando, pero la idea es que tiene que ir buscando si tienes 3 elementos de la lista ligada, no tiene que ir buscando el siguiente elemento dentro hasta que encuentre el nulo para que pueda insertar hasta el final. ¿O estoy mal? Depende, ahí sí depende mucho la implementación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí sí estamos usando el fin de la lista. Si, por ejemplo, estuviéramos usando el inicio de la lista solamente, sí. Pero aquí, como estamos usando el final de la lista, aquí ya sabemos a dónde insertar. O
sea, este final nos dice quién, porque por ejemplo, si nos llegara otro nuevo nodo con el dato y nos dice, me quiero insertar, yo ya sé quién es el fin. Y si sé quién es el fin de la lista, yo ya sé que el final en el next va a ser el nuevo. Y aquí lo voy a meter el nuevo. Y lo que hago es borrar el final de aquí y pasarlo para acá. Ay, ok, ya entendí. Ok, va. Sí, perfecto. Y entonces... Ajá, dime. Uh-huh. Entonces, pues no necesitamos como tal iterar sobre todos los nodos. ¿Por qué? Porque el final ya nos dice quién es el final, valga la redundancia, y quién va a ser el que apunte hacia el nuevo que va a introducirse a la lista. Ok, perfecto, gracias. No hay de qué. Y a ver aquí. En inilista, flechita en inilista. A ver, ¿en dónde inilista? ¿En dónde? No lleva flechita también en inilista. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿O acá? ¿En la 32 o en el if? Ok, inilista no, porque como tal ya es el puntero. Ok. No, es que como tal, como ya es el puntero, no necesita en este caso flechita, porque en este caso ya estamos accesando directamente al puntero. Entonces, como ya estamos accesando directamente al puntero, podemos hacer esta pregunta sin necesidad de llamar como tal al atributo de la clase, sino que estamos pues accediendo directamente a él. También podríamos hacer algo como que this inilista en todo para todos y también funcionaría, pero bueno, en este caso no es necesario porque pues inilista solo lo estamos ocupando en este contexto, por así decirlo. Ok, ya. Bueno, es que esta es una forma de inicializar que existe, creo que también en C se puede, no estoy seguro, de inicializar varias cosas, pero por ejemplo también lo podremos dejar como que lista es igual a nuevo nodo y mi lista es igual a nuevo nodo, ¿no? Así, pero también es correcto. Digo, lo hice nada más para ahorrarme una línea de código. Pero ya, es todo, ¿no? Entonces, ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo uno. En el que es en nodo, el que es como constructor, pero que toma parámetros, ¿no hay que asignar que siguiente sea null pointer también? ¿O el simple hecho de que el otro exista ya lo hace funcionar? Ok, bueno, esa también es una muy buena observación. Efectivamente me faltó que el siguiente sea aquí, null pointer. Sí, ese también es muy cierto. Bien, eso sí. Muchas gracias también por esa observación. Sí, efectivamente todos los... como algo bueno para hacer estructuras de datos es que todo se quede inicializado o que uno sepa que todo está inicializado. ¿Por qué? Porque a mí haciendo problemas sí me ha dado lata, por ejemplo, que no inicialice el siguiente. Entonces, si no inicializa el siguiente y el siguiente trae alguna dirección, pues ahí va a haber problemas porque, por ejemplo, si es el primero, aquí te va a decir que no es null pointer y pues se va a venir a insertar para acá. Pero si fin fuera null pointer, dice, ok, null pointer en su siguiente, pues ¿cómo le hago ahí? Y se muere. Entonces sí es muy importante inicializar o que estés seguro de que estés inicializando todo a valores que quieras o que sean convenientes, porque a lo mejor, no sé, vamos a pensar en un caso en donde me conviene aquí que siguiente sea igual a una referencia a otra cosa, por ejemplo. Entonces ahí es importante asegurarse de eso. Entonces sí, es muy cierto, muy buena observación. ¿Alguien más? La flecha, el punto y la flecha son dos cosas, son similares y no. La flecha se ocupa
para apuntadores como tal. O sea, cuando quieres accesar a un atributo de un apuntador, y el punto se ocupa cuando es el objeto como tal. Porque, por ejemplo, de hecho, y la flecha solamente es un operador, yo le llamaría reducido, o que reduce una operación, porque aquí fin lista es un puntero. El fin de la lista es un puntero. Entonces aquí estamos, ¿no? Este es el puntero. Pero como tal, al puntero yo no le puedo sacar qué trae adentro. O sea, al puntero no le puedo sacar qué trae adentro. Que era lo que hacíamos cuando veíamos lo de, por ejemplo, el int, que teníamos un int, por ejemplo, puntero, y hacíamos que puntero era igual a la dirección de A, y después hacíamos asterisco puntero, pero ahí estábamos accediendo al valor que tiene la dirección de memoria que estaba en este caso en A. Que si nos remontamos a la slide hasta acá, aquí, ¿no? Entonces sacábamos con el puntero, lo que hacemos es, tenemos esta dirección aquí guardada en mi puntero. Cuando yo le doy asterisco, lo que hago es, de aquí ya sé que tengo esta dirección, pero al usar el operador de indirección, que sería el asterisco, estoy accesando al valor de, en este caso, 10, ¿no? Que aquí lo tengo, ¿no? El asterisco de esta dirección sería el valor de 10. Entonces lo mismo va a pasar acá, que es que, por ejemplo, fin lista es un puntero, que sería el puntero de hasta acá. Este puntero. Pero igual no podemos saber su valor, solo conocemos la dirección. Entonces lo que podemos hacer es que hagamos puntero a fin lista, así, por ejemplo, y ahí ya estaríamos accesando como tal al nodo. Y una vez que hicimos eso, para que no haya problema con los operadores, primero hacemos eso, y ahora sí, punto siguiente, ¿no? Igual a nuevo nodo. Y esto también está correcto, esto también se podría hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, ahí no sé si fue una conveniencia, si dijeron, si dijo Dennis Rich así como de, no, esto está muy complicado, ¿para qué hacer esto, no? Van a confundir mis niños. Entonces, para que no tuviera que hacer eso, pues hicieron lo de fin lista, flechita siguiente, igual a nuevo. Y es una anotación que a mí me gusta porque está intuitiva. Entonces, pues sí, pero finalmente son cosas equivalentes a hacer esto de fin lista y esto de fin lista, flechita siguiente, o hacer la fin lista, operación de indirección y el punto siguiente. Entonces, eso. ¿Alguien tiene otra duda? Va, no hay de qué. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tengo una duda en las líneas 45, 46, 54 y 59. 45, 46. Ahí en eso donde estás pues apuntando con los apuntadores de inicio y fin, no sé si el nuevo nodo no lleva ampersand o si lleva ampersand. Es que ahí sí ya no. Ok. En este caso, nuevo nodo no llevaría ampersand. ¿Por qué? Porque como tal, nuevo nodo ya es un puntero. Ya. Entonces aquí estamos haciendo que un puntero sea igual a otro puntero. Ya. Ok. Sí. Es que no me había dado cuenta. Sí, cierto. Gracias. ¿Y en qué otra? ¿En la 45, 46 y en qué otra? ¿O es lo mismo? Sí, es lo mismo. En donde estás apuntando con fin lista, en las 54 y 59 es lo mismo. Ok. Vale. Sí, pero es eso, ¿no? Porque tenemos un puntero como tal, ini lista. Exactamente, es un puntero que tenemos. Estamos igualándolo a otro puntero, que sería este del nuevo nodo. Ok, sí, gracias. No hay de qué. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, comentario, observación? Comentadas al final de la clase, por favor.
Si nos vamos a la referencia de C++, el this como tal es un puntero. Internamente, pues bueno, funciona, o hay cosas que funcionan dentro del lenguaje que no conocemos o no sabemos cómo están hechas o demás. Pero internamente, y sí, efectivamente, this como tal, la palabra this es un puntero. Un puntero a clase, creo que se llama algo así. Una vez, bueno, no recuerdo el nombre correcto, por así decirlo, pero sí, por dentro es un puntero que sirve o que le sirve al compilador para identificar quién es de la clase y quién no es de la clase, o es un parámetro, por ejemplo, en este caso, ya sea del constructor, de la función, etc, etc, etc. Sí, efectivamente, this como tal es un puntero, ¿no? Es un puntero que crea automáticamente el lenguaje. O sea, nosotros no tenemos que hacer, pues sí, gran cosa para hacerlo, ¿no? Ya es algo de la magia que tiene por dentro, la marañita que tiene por dentro. Sí, justamente. Sí, de hecho, si nos vamos, por ejemplo, igual creo que en este no dice. No, este está más austero. Pero bueno, sí, efectivamente, VS Code te dice en las funciones, por ejemplo, qué tipo de dato es, qué regresa y demás. Entonces, pues sí, eso es bastante útil. Entonces, sí, como tal dice, es un puntero. Y para leerlo, pues sí, habría que meternos al reference de C++, que nada más para buscarlo nada más le pueden dar cpp reference. Aquí está, ¿no? El reference de C++. Aquí se pueden leer un montón de cosas, todo lo que trae, lo que no trae. Aquí esto se podrían llevar toda una vida leyendo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo del lenguaje, los headers, por ejemplo, las nuevas features de C++ 20, por ejemplo, lo que funciona en C++ 11, 17. Entonces es súper extenso, ¿no? Entonces, ¿para qué ocupamos dos constructores? Ojo, estos dos son constructores. Esto sí es muy importante. Este es un constructor. Este también es otro constructor. Eso sí es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿y cómo identificar un constructor a algo que no es un constructor? La primera es que no lleva tipo de retorno. O sea, aquí si se fijan, no lleva ni void, no lleva tampoco int, no lleva nada. O sea, si se fijan, nada más necesitamos ponerle el nombre que coincida con el nombre de la clase. También es otra parte importante. En primera es que coincida el nombre de la clase. Aquí está nodo. Y en segunda, para identificarlo, y es más fácil con esto, es que no lleva un tipo de retorno como tal. Porque, por ejemplo, si hiciéramos una función cualesquiera que nos retornara, que por ejemplo inicializara, ahí sí tendríamos que ponerle void, por ejemplo, void nodo. Y por ejemplo, aquí para empezar, esto me protestaría. ¿Por qué? Porque me dice, oye, ¿qué es esto, no? O sea, ¿pero qué me estás contando aquí, no? O sea, ¿cómo? Nodo, ok, error. Nodo de nodo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿quieres sobrecargarlo o qué quieres hacer aquí? O sea, ¿qué estás haciendo, no? Aquí sí te va a decir así como de, ¿qué estás haciendo? No entiendo por qué estás haciendo esto. Ah, bueno, esto nada más era para el ejemplo. Lo voy a quitar para que ejemplifique aquí. Vamos a comentarlo simplemente. Entonces, aquí lo que va a pasar es que me está diciendo, o sea, ¿cómo? O sea, nodo de nodo, o sea, es no es entonces pues ahí va a entrar como, le va a dar ansiedad y pues no va a saber qué hacer el compilador. Entonces ahí ya no se puede. Pero yo también podría hacer, por ejemplo, un nodo y no sé, imagínense que quisiera hacer algo así medio extraño y que le pasara, por ejemplo, un nodo apuntador con una dirección, para que sea. Esto, por ejemplo, esto sí es válido. ¿Por qué?
Porque aquí es otro constructor que le estoy pasando otra cosa. Aquí esto es porque C++ permite la sobrecarga de funciones. Sí, sobrecarga de funciones. Esto es que... Sí, estoy bien. No me acuerdo. Creo que sí se llama así. Bueno, el punto es de que... No recuerdo bien cuál es el término, pero puedes tener una función con el mismo nombre siempre y cuando los parámetros sean distintos. Y en este caso lo mismo va a pasar. Finalmente esta es una función especial, sí, porque es la primera función que entra cuando inicializamos el objeto, pero nos va a permitir... gracias. Sobrecarga de métodos. Nos va a permitir... Gracias. Nos va a permitir justamente tener distintos métodos o distintas funciones que reciban distintos parámetros. Y en este caso, pues, como nodo finalmente es una función especial, obviamente, que es el constructor, pues nos permite recibir distintos parámetros. Igual si, por ejemplo, aquí en lista quisiéramos hacer un insertar, pero aquí quisiéramos ponerle, por ejemplo, void insertar, y aquí le pasamos un int dato, y no sé, por ejemplo, vamos a ponerle así algo fácil, un incremento, por ejemplo, incremento. Aquí va a compilar perfectamente, ¿no? Entonces aquí compiló sin problema. Ok, entonces, bueno, eso por el lado de los constructores. Entonces sí, uno es un constructor que no lleva ningún parámetro y el otro es un constructor que lleva un parámetro de tipo int. Esto es muy importante, no el tipo, porque también yo le podría poner aquí otro nodo que fuera, por ejemplo, de tipo double, y que inclusive tuviera el mismo nombre, dato. Y de todas maneras va a compilar. ¿Por qué? Porque como diferencia el compilador es el número de parámetros y el tipo de parámetro. Entonces aquí tengo un parámetro, pero uno es de tipo int y el otro es de tipo double. Aquí si le pusiera int, pues aquí sí está extraño, ¿no? Porque ahí sí dice, oye, bro, estás haciendo exactamente la misma función. Y aquí, ¿qué me está diciendo? Declaración previa de esta función. Aquí me está diciendo, bro, la estás volviendo a hacer, bro. Ya le digo, ok, entonces ya, ¿no? Entonces eso por la parte de los constructores. Y cuando nuestro programa termina, ahí sí, se libera absolutamente todo. Ahí sí se va por allá lejos absolutamente todo. Si nosotros quisiéramos eliminarlo a mano, también se puede. Digo, no hay ningún problema. También se puede perfectamente. ¿Cómo se hace? Hay una palabrita mágica. Es como new, es para crear. Delete, destruye, por ejemplo. Destruye un objeto. Bueno, pues una referencia vamos a ponerle. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos destruir algo, le haríamos delete, nuevo nodo. Digo, aquí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque como lo estamos creando y lo estamos luego borrando, destruyendo, pues no tiene mucho caso. Pero bueno, nada más era para que vieran que funcionaba, ¿no? Es para borrarlo como automáticamente. Recuerden que otra cosa es que C++ no tiene, como otros lenguajes, un garbage collector. ¿Qué es un garbage collector? Una vez que ya no se ocupa una referencia, la elimina. Pero en este caso C++ no lo tiene. Otra de las cosas por las cuales C++ es muy rápido. ¿Por qué? Porque al no tener un garbage collector y no preocuparse por las referencias que están ahí volando, pues bueno, pues lo agiliza. El problema es que si el programador no sabe lo que está haciendo, pues va a tener como 1000 referencias volando y no se van a destruir, sino que ahí van a quedarse. Entonces es otra cosa finita, por así decirlo, del lenguaje. Y eso sí es meramente del lenguaje. ¿Por qué? Porque, bueno, como les menciono, no hay un garbage collector, un famoso garbage collector como lo tiene, no sé, Java, por ejemplo.
Entonces, pues sí. Y volviendo a lo mismo. Sí, la verdad es que C++ a mí me gusta mucho porque puedes gestionar casi todo tú. Por ejemplo, en Python casi todo el lenguaje te lo gestiona, por eso es más fácil de usar, pero por eso está más limitado en ese sentido. O sea, no hay como tal, por ejemplo, punteros o que puedas hacer referencias así super padres, no lo puedes trabajar a nivel muy memoria. O sea, está padre, por ejemplo, Python, porque bueno, hace un montón de cosas ya por ti, pero cuando quieres hacer algo a más bajo nivel, por así decirlo, C++ está más padre, porque inclusive, como lo vimos, podemos obtener la dirección física de la memoria donde se está guardando cierta variable. No sé si en Python se pueda, pero aquí, como vieron, pues está muy fácil, ¿no? Ampersand la variable y tan. Si hay alguien, un purista ahí de Python que me diga, ay, no, sí se puede, pues bueno, ya que salga de una vez. Pero sí, la verdad es que C++ es un lenguaje muy padre, que es como un C, pero orientado a objetos. Y algo interesante de C++ es que se sigue actualizando. O sea, si aquí nos vamos al reference, por ejemplo, C++ 20 es un estándar moderno. O sea, no crean que es un lenguaje viejito. O sea, se sigue actualizando y actualizando y actualizando. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer con un C++ moderno inclusive. O sea, aquí hay C++ 11, 17, 20. O sea, de hecho, por ejemplo, nada más para rápido, por ejemplo, si le damos aquí C++, hacerle nada más C++. Ya sé que Wikipedia no es precisamente la fuente más más confiable, pero por ejemplo aquí nos dice la última versión estable es de hace 3 años, o sea, no es un lenguaje como tal viejito. O sea, se sigue actualizando, o sea, hay un C++ 20. Entonces, pues, así quien les diga, ay, no, es que C++ es un lenguaje de los 80s, pues sí, es un lenguaje de los 80s, pero pues, se sigue actualizando, o sea, existe su versión moderna. Entonces, pues sí, la verdad a mí me gusta, siento que está muy interesante y permite hacer cosas muy, muy padres que a mi gusto en otros lenguajes o no son tan padres, o a lo mejor ya vienen tan bien implementadas o ya vienen tan implementadas que pues ya no tienes que hacer gran cosa, pero sí. Entonces, ¿alguna otra duda, comentario? Bien. Entonces, vamos a seguir con la implementación. Entonces ya ahorita tenemos nuestra función que imprime, que llena la lista o que inserta en la lista, y la función para imprimir la lista, pues en esta pues ya habíamos visto cómo hacerla, ¿no? En este caso yo lo hago con un for, también se puede hacer con un while, o sea, no está, vamos a ponerle restringido a hacerlo de una manera o de otra manera. Pueden hacerlo como ustedes quieran. A mí en particular me gusta el for. Pero bueno, ahí queda, es cuestión de cada quien, ¿no? Entonces, inicio de la lista hasta que el iterador sea distinto de null pointer, y el iterador igual a iterador en su siguiente. Y aquí le podemos hacer cout. Pero esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si recordamos, el dato es privado, ¿no? Entonces vamos a ponerlo público nada más para que no nos den lata ahorita. Si alguien les pregunta que si esto está correcto, pues les podrían decir que pues bueno, ahí tendremos que hacer nuestro método getDato y nuestro método getSiguiente. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer así porque pues bueno, esto es más rápido que estar haciendo los getters y los setters. Entonces aquí lo tenemos y aquí, ¿no? Entonces ya hasta ahorita podemos tener una lista y podemos insertar datos al final, podemos imprimir la lista
Y por ejemplo, si nosotros le metemos datos, vamos a hacer una lista L, vamos a hacer L.insertar, vamos a meter el 3, vamos a hacer el 3, L.insertar el 4, L.insertar el 1. Vamos a ponerle L.insertar 8. Vamos a hacerle que L.imprimir lista. Entonces vamos a correrlo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí está, ¿no? 3, 4, 1 y 8. Ya imprimimos nuestra lista. Sí, de hecho sí, efectivamente podremos eliminar este constructor. Este constructor lo podremos eliminar sin ningún problema. O sea, o sea, en este contexto tienes toda la razón, no nos sirve. O sea, si eliminamos pero vamos a comentarlo nada más. Así. Aumentamos esta parte de código. ¿Sí? Lo corremos. Efectivamente sigue funcionando. ¿Por qué? Porque no estamos ocupando ese constructor como tal. Si lo fuéramos a ocupar, bueno, ahí sí sería otra situación, pero no lo estamos ocupando, entonces pues ahí se queda, ¿no? Aquí lo tenemos ya sin hacer nada. Pero, por ejemplo, si en algún otro contexto o en algún otro en alguna otra ocasión lo tengamos que usar, pues aquí está para usarlo, ¿no? ¿Qué más se puede aplicar listas? Bueno, las listas, por ejemplo, va a ser contradictorio que estemos enseñando listas y que les diga que no usen listas. Y lo peor es que no lo digo yo, o sea, lo dice el creador de C++, o sea, si no me creen, y buscamos aquí, ahí es que no sé cómo se escribe el creador, vamos a ver, que ni siquiera sé cómo se pronuncia, la verdad no sé cómo se pronuncia, y aquí le damos este señor, va a haber un video aquí, de hecho, justamente se los iba a enseñar, porque por si alguien me hacía la pregunta, hay un video de este señor donde dice why you should avoid linked list, ¿no? O sea, véanlo, está muy bueno, la verdad está muy interesante porque sí te hace reflexionar sobre la vida. A mí me cambió todo lo que sé. Y dije, o sea, y no es de cualquier hijo de vecina, ¿no? O sea, es del mismísimo creador de C++, ¿no? Entonces, pues ahí ya, eso sí se los dejo de tarea, ¿no? Que chequen el video. En C++, ¿por qué no ocupamos listas? ¿O por qué ya nos ocupan listas? Porque, bueno, ya existe la STL. La STL es... Bueno, no sé si alguna vez ya les hablaron de la STL en prebásicos o algo así. Si me pueden decir para hablar rápidamente. ¿O no? No recuerdo que nos hayan hablado de eso. Ok, perfecto. Entonces, les doy un breviario cultural. La STL es una Standard Library, y así es su nombre, la Standard Library, donde vienen ya implementadas muchas cosas. Es decir, que hay listas, hilas, colas, árboles, tablas hash, así, etc. Y nos permite pues, tener una gran variedad y una gran... ¿cómo le puedo decir? Una gran colección de estructuras de datos ya implementadas que literalmente nada más es de que agarro, la declaro y ya la puedo usar, ¿no? O sea, ese es lo hermoso de la STL. Entonces, las listas, pues principalmente, o porque yo principalmente pienso o que se deberían aprender, porque salen mucho en problemas para entrevistas a
las famosas FANG, salen mucho, o sea, sí salen de problemas de, tienes una lista y quiero que le hagas esto, tienes una lista y quiero que le hagas aquello, tienes una lista y quiero que la copies, tienes una lista y listas y listas y listas y listas y listas y listas. Entonces, pues principalmente por eso yo recomendaría que si fuera un tema que sí estuviera muy bien o muy bien aprendido por esa situación que sale mucho para las entrevistas, de que tienes una lista y vas a hacer esto, tienes una lista y vas a hacer aquello. Entonces, pues para eso básicamente. Pero en programación competitiva, y no me dejará mentir si hay alguien aquí que ya haya competido, por ejemplo Oscar, ¿alguna vez hemos usado alguna lista para resolver un problema? ¿Tú has alguna vez usado una lista para resolver un problema en competitiva? Yo solo recuerdo un problema en particular que haya usado una lista. De ahí en fuera, jamás en mi vida he usado una lista para resolver un problema. Hablando de competitiva, en particular hablando de competitiva, pero por ejemplo para las entrevistas sí son útiles. Por ejemplo en C, como no tenemos implementada una STL, como no tenemos una STL que nos haga o que nos simplifique la vida, a lo mejor podríamos hacer nuestra propia lista, hacerla con funciones así interesantes y pues ya nos puede servir. Pero en competitiva, al menos o personalmente, yo nunca he usado una lista, o no es algo que yo use muy a menudo. Bueno, más bien me atrevería a decir que casi nunca la he usado, más que les digo que en un problema en particular. Pero de ahí en fuera, pues no se usan en competitiva. ¿Tienen otros usos? Sí, definitivamente tienen otros usos, pero al menos en este contexto de programación competitiva casi no se usan. ¿Por qué se enseñan? Porque es una buena introducción a las pilas, a las colas y a unos temas más complicados como son árboles, como son heaps, que ya ahí hay que implementarlo, ¿no? O sea, ya por ejemplo hay estructuras de datos que no están implementadas, es decir, les voy a hablar de una estructura de datos así random, que a lo mejor la van a escuchar y van a decir, ¿qué es eso, no? Por ejemplo, hay una estructura que se llama segment tree, que se ocupa para programación competitiva en particular, y por ejemplo esa no viene implementada en ningún lenguaje, en absolutamente ningún lenguaje, la he buscado, eso me consta. Entonces, para eso es que se ocupan, o para eso es toda esta teoría, para que les sirva después, para que cuando lleguen a ese nivel sepan y no les cueste tanto trabajo implementar esas estructuras de datos. Y todo este rollo, ¿para qué? Es para contestar que las listas, pues como tal, no tienen gran utilidad en programación competitiva. En entrevistas sí, eso sí es importante, en entrevistas sí, pero en programación competitiva como tal no son muy relevantes. No tienen un gran peso, pero sí dan, o sí te dan cierta idea de cómo poder implementar después otras estructuras. Te dan la idea de, bueno, ¿cómo puedo hacer un nodo? ¿Cómo puedo manejar los punteros? ¿Cómo puedo, por ejemplo, imprimir una lista? Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que sirven para más adelante. Entonces, ahorita como tal, quizás no es, no es curioso, ¿no? Porque a mí me gusta esta clase porque es como de, ok, les estoy enseñando algo que les va a servir más adelante, ¿no? Es como la mouse que herramienta misteriosa, ¿no? O sea, a lo mejor no se ve quizás en este momento como tal, pero definitivamente funciona para las estructuras de datos, para saber cómo usar los punteros, para muchas cosas. Y un uso en particular que sí te puedo decir de las listas, y es si estás pensando en aplicar a una FANG, es que sí salen mucho en entrevistas. O sea, sí son problemas recurrentes de, tienes una lista, cópiamela, por ejemplo. Tienes una lista ordenada, remuéveme los duplicados de la lista, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, sí, yo sé que sí es como de, ok, o sea, me están enseñando algo que me están diciendo que no me sirve, o sea, entonces ¿para qué me lo están enseñando, no? Entonces, sí es medio confuso, pero sí sirve sobre todo para la
La parte sirven a mi gusto para dos cosas: para hacer una introducción a cómo hacer una estructura de datos, y dos, para las entrevistas. Porque yo sí he visto problemas donde les piden, por ejemplo, que dada una lista, así dada una lista ordenada, o sea, por ejemplo, tiene una lista de elementos así, ¿no? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Regrésame la lista igual en orden, pero sin elementos duplicados. Entonces ahí tendrían que regresar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. Entonces, sí son usadas en cuanto a, por ejemplo, las entrevistas, sí son muy usadas y muy útiles. Pero para programación competitiva, sinceramente, las listas pueden salir de su radar y no pasa nada. Lo que no puede salir de su radar es cómo implementar una estructura de datos. Eso sí es muy importante. Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? De insertar, ya tenemos la función de imprimir. Y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a sacar vamos a ver, y vamos a reforzar lo que, por ejemplo, les acabo de mencionar. Por ejemplo, si buscamos list C++ reference, es ándale, es aquí en esta página C++ reference pueden encontrar absolutamente todo el reference de C++, así hasta con ejemplitos. Me gusta porque está con ejemplitos. Así, aquí está. Ejemplitos, ¿no? O sea, aquí te dice, aquí está todo el reference, aquí está la librería. Por ejemplo, aquí están los containers de lo que le hablé, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un array, una DQ, una forward list. Aquí está la lista implementada ya, o sea, sin tener que implementarla. Aquí está un map, que es un arreglo asociativo, después lo verán. La queue, el set, stack, aquí están prácticamente todos los containers. Tenemos aquí también las funciones de input, output. Por ejemplo, aquí está el IOStream que usamos, el normalito IOStream. ¿Qué otra? Aquí hay, por ejemplo, muchas otras cosas. O sea, de una lista, todo lo que trae una lista. No, está enorme. Por ejemplo, lo de la librería. Aquí también hay un montón de cosas, ¿no? Y también para usar un montón de librerías. Por ejemplo, no sé, la mat, creo que aquí está. No, por ejemplo, CMAT, ¿no? Que trae todas las funciones matemáticas. Entonces, me parece, esta página está genial cuando quieran saber algo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos la lista. De la lista nos dice cómo es el template, o sea, qué trae la lista como tal, o qué se le puede pasar a la lista. Nos dice las propiedades, la secuencia, que en este caso es una lista doblemente ligada. Dice es un allocator aware, que nos dice que el contenedor usa cierta allocate, es como reservar cierto objeto dinámicamente. Entonces, pues, podemos aquí ver básicamente todo esto. Normalmente todo esto se ignora. Aquí están los tipos, los miembros que tiene como tal. Aquí está el tipo de miembro, la definición, si hay alguna nota. Esto normalmente también se ignora. Y aquí está lo interesante, ¿no? Las funciones que tiene hacer una lista. Entonces aquí tiene los iteradores, que son como los punteros. De hecho, un iterador, y lo van a ver mucho, un iterador no es nada más que un puntero, pero pues prácticamente parte de la clase. Tiene, por ejemplo, la capacity, o sea, si está vacía, el size, cuál es el max size que puede almacenar esta lista. Para accesar a una lista, ¿no? Puede ser desde el front o el back, los modificadores, ¿no? O sea, cómo modificar una lista. Podemos hacer un push front, o sea, meter un objeto adentro de la lista, un pop front, eliminar el primer objeto de una lista, y así hay un montón. Entonces, pues aquí podemos hacer un montón de cosas. Y ahora va otra parte importante, y es que dentro de las listas hay dos tipos de listas.
y es que aquí lo voy a poner, y es que hay listas ligadas y listas doblemente ligadas. Las ligadas es como lo hemos visto, ¿no? Es 1, apunta al 2, apunta al 3 y el 3 apunta al 4, por ejemplo. En el caso de las doblemente ligadas, esto quiere decir que el de adelante, voy a tener acceso al de adelante, pero no solo al de adelante, también al de atrás. Básicamente le da por todos lados, ¿no? Así, por ejemplo. Entonces yo como 1, pues no tengo atrás, ¿no? O sea, atrás pues no tengo absolutamente a nadie. Entonces, por ejemplo, ahí sería un null, ¿no? Pero yo si estoy en el 2, puedo saber tanto quién es el de enfrente, o sea, en este caso el 3, como quién es el de atrás, en este caso el 2. En el caso de las listas ligadas, si yo estuviera aquí en este 2, no sé quién es el 1. O sea, no sé quién es el de atrás, por así decirlo, pero sí sé quién es el de enfrente. Entonces, pues aquí ya son cuestiones de cómo hacer las cosas. Entonces, ahorita, pues bueno, solamente les voy a pasar el pro tip, y es que el nodo, lo único que cambia es que va a haber un nodo que en lugar de que sea siguiente, se va a llamar un nodo anterior o un nodo atrás o un nodo como le quieran llamar, ¿no? Pero es el puntero que va a apuntar al de atrás, por así decirlo. Y en el caso en el que es el primero tiene que apuntar así a null pointer. Y al igual que el último, ¿no? Null pointer. Esto yo creo que sería un buen ejercicio que implementaran su propia lista doblemente ligada. Se los dejo de tarea, igual si tienen alguna duda, pregunta con esto. Ya me siento como los libros de matemáticas, ¿no? Si la demostración se queda como tarea al lector. Yo creo que quien lo escribe siente cierta satisfacción porque se siente padre, ¿no? Así como de, esto se queda como al lector. Ya vi por qué lo ponen, desgraciados. Pero bueno, este se queda como grande, es correcto, grande Spivak. Entonces, este se queda como implementación al lector. Vamos a ponerle aquí. Implementación al lector. Y vamos a ver cosas interesantes que se pueden hacer a una lista. Una lista doblemente ligada sería similar a una DQ. Sí, podría ser una DQ. Podríamos llamarlo una DQ. Digo, tienen un comportamiento distinto, pero sí lo podríamos llamar DQ. Digo, dentro de C++, sí, claro, cómo no. Claro, lo meto en un archivito y se los paso. Dentro de C++, si nos vamos a la DQ y analizamos tanto la list como la DQ, aquí está DQ, van a ver que, por ejemplo, sí cambia, ¿no? Sí van a tener otras cosas, que por ejemplo, para empezar, la DQ sí tiene el operador corchetes como lo tiene un arreglo común y corriente, mientras que la lista no lo tiene. Entonces sí, ahí depende mucho cuál es el problema, que quiere resolverlo, pero sí tiene un comportamiento similar a la DQ. Sí tiene un comportamiento similar. Entonces, pues ahorita vamos a ver cosas interesantes que se pueden hacer sobre las listas. Aquí estamos, ¿no? Y de hecho, donde pueden ver problemas muy interesantes de listas es en HackerRank, por ejemplo, hay muchos problemas interesantes. De hecho, a ver, vamos a meternos a HackerRank. HackerRank. Ahí estamos. Si me quieren stalker. Ahora, es de aquí cómo era la cosa. Ya ni me acuerdo. No me acuerdo cuál era.
No lo voy a recordar. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Les paso el link después. Porque la verdad, si les soy muy sincero, no me acuerdo ni de mi contraseña. Ya tiene un rato. No la ocupo y sí, de veras no sé. Me metí con el correo. No me acuerdo. Pero bueno, para hacer esto interesante, vamos a por ejemplo, ¿qué les gustaría hacer? ¿O qué otra función les gustaría hacer para esta lista? Así que me digan, esta función me llama la atención. Modificar. Modificar, ok. Hacer un reverse, ok. Encontrar un elemento específico, ok. Modificar. ¿Cómo sería la función modificar? Aquí para modificarla tenemos que preguntarnos primero, ¿qué quiero modificar? El nodo, quiero eliminarlo, quiero modificar cierto elemento. Eso es algo importante. Y es que, por ejemplo, ordenar, es interesante ordenar, eliminar. Porque, por ejemplo, insertar ya sabemos cómo hacerlo. Si ahorita les digo, podrían insertar enfrente de la lista, o sea, si yo les digo, modifiquen esta función para que pueda insertar enfrente de la lista, así muy sinceramente todos me dicen, sí podríamos hacerlo. Y me dice, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo sería eso? Por fin. Ok, perfecto. Todos sabrían cómo insertar al inicio de la lista. Perfecto. Entonces, pues, esta parte ya está cubierta. Entonces, vamos primero con... Sí, efectivamente, en la práctica se ve muchas cosas. Pero la mejor manera de practicar listas es implementar sus propias listas y decir, ok, esto está fallando por esto. E ir haciendo los dibujitos, ya sea en una pizarrilla, una pizarra así como esta, papel, como les guste, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a modificarla, ¿no? Entonces, para modificarla, pues depende de qué queramos modificar, ¿no? Vamos a pensar en que queremos modificar una lista dada una posición, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a hacerla de la manera, pues, digamos que tradicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer un void, modificar por posición. Y vamos a pasarle el int dato, o sea, el dato que queremos modificar, y un int posición. Aquí es importante algo. Primero validar la posición. Y aquí les va otro pro tip. Y algo que sirve mucho es que a la lista le hagan un tamaño o un size o un lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, un int tam de la lista. Así, ¿no? Esto va a servir mucho para ¿qué? Para futuras referencias. Entonces, igual aquí en el constructor el tamaño de la lista pues va a ser 0, ¿no? Y otra cosa, y es que cada vez que insertemos un elemento, ese tamaño tiene que aumentar. Entonces, desde el return le podemos hacer que el tamaño de la lista, o el this tamaño de la lista, como quieran. Lista, más, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar, por ejemplo, a validar esta posición. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tamaño 3 y me piden la posición 4, pues dices, no, hijo, está mal, ¿no? Es como cuando en un arreglo lo haces de 10 y buscas la posición 11, pues te va a decir, no, chavo, segmentation fault, vuelve a intentarlo. Entonces, pues aquí primero podemos validar la posición. Y es que, por ejemplo, if pos es menor, aquí depende cómo quieran indexar. En este caso vamos a indexar vamos a ponerle if pos es menor o igual a 0.
O, yo ahora hago así, hago el OR. Esto es lo mismo que hacer esto. Pero ya está en C++, entonces me pareció muy interesante. Pero vamos a ponerlo así por si. Ahí también les va ese tipo, por si no sabían. If pos es menor o igual a 0, en este caso que sea que le pase un -1, cosas así, o pos es mayor al tamaño de la lista, entonces ahí puedo hacer muy fácilmente un return, ¿no? O sea, que no haga nada. O le podría poner ponerle un mensaje, o tirar una excepción. Mira, aquí está, un non-accept, a una accept, una accept. Podría ser muchas cosas, ahí ya depende más de su imaginación. Pero en ese caso, pues no me importa, ¿no? Porque no quiere decir que es inválida la posición. En caso contrario, quiere decir que es válida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginémonos que tenemos 2 elementos, ¿no? 1, 2, por ejemplo. Dicen, quiero la posición 3. No, pues no, chavos, ¿sabes qué? No se puede. Porque, pues bueno, ahí la posición 3 es mayor al tamaño de la lista. Si me dicen, quiero la posición 0, pues nada más tengo la posición 1 y 2, o la posición -1, pues tampoco, ¿no? Entonces vamos a hacer que sea una posición válida. Y eso es muy importante. Si la estructura de datos que van a hacer es como para ustedes, pues pueden decir, esto nunca va a pasar o esto nunca va a suceder así. Pero si tienen pensado que también sea para reference para otras personas, sí es importante validar que pues, la información o los parámetros que le estamos pasando son correctos. Entonces, pues eso nada más como tip. En caso contrario, pues podemos hacer ahora sí un puntero de un nodo que se llama iteración, es un for i igual a 1 y menor o igual a la posición que queremos. Esto para iterar la lista, ¿no? Más que nada. Entonces este it va a ser igual a null pointer, al head o a línea de la lista, y va a avanzar el i y va a avanzar el iterador va a ser igual al iterador en su siguiente. Entonces, por ejemplo, ahí ya lo tenemos. Entonces imaginemos que en nuestra lista tenemos el 3, 4, 1, 8 y este bro nos pasó el dato que quiero modificar, es que le pongas ahí un -1 en la posición 3, por ejemplo. Entonces va a empezar aquí en la posición 1, después va a venir el for, va a venir la posición 2, después va a venir la posición 3 y aquí en la 3 va a decir, ok, ya estoy en la posición 3. De hecho, este for nada más es para avanzar el iterador. De hecho, podríamos hacerlo así nada más como tal, para avanzar el iterador, e inclusive así nos funcionaría. ¿Por qué? Porque ya que se salga del for, va a hacer que el iterador flechita dato sea igual a el nuevo dato, ¿no? Porque lo único que quiero es que avance el it tantas posiciones como sea necesario. En este caso hasta llegar a la pos. Entonces en el primero me paro en la cabeza, segundo, tercero, y ya al final que el iterador sea el dato y ya. Tanta, ¿no? Vamos a ver si funciona, ¿no? ¿Qué tal que no funciona? Y ahora sí quede ¿cómo lo pusimos? Modificar por posición, ¿no? Entonces vamos a pasarle un -1 y la posición 3. Y vamos a volver a l.imprimir lista. Entonces vamos a ver. Vamos a correr. Vamos a ponerle aquí un salto de línea para que se vea. Line. Oh Dios, ¿por qué no funcionó? Claro. Ahí está. Y por eso. Ok, entonces. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Y es que me está diciendo la posición 3, agarra 1, 2, 3, pero está modificando el siguiente. Ok, entonces pues vamos a corregirlo. ¿Y por qué? El 1, el ini, 2, 3. Ah, claro, se muere, pero aún así avanza. Entonces vamos a hacerlo a que sea menor a pos. Y ahora sí, vamos a correrlo otra vez. Y ahora sí, ¿no? Ya nos modificó lo que queríamos, ¿no? Tenemos 3, 4, 1 y 8. Queríamos modificar la posición 3 con el valor menos 1. Y sí, ¿no? Porque es la posición 1, la posición 2, la posición 3 con el 1. Y el 1 le vamos a cambiar al menos 1. Entonces, ahí podemos ver una clara, digámosle, aplicación de cómo movernos entre los punteros. Y por ejemplo, si pasamos aquí 5, y vemos qué pasa, pues no la modificó. ¿Por qué? Porque entra la validación, ve que no hay nada. Bueno, inclusive podríamos aquí poner un mensaje para que vean que no es choro. Posición inválida. Posición válida. Ahí me dice, Nel bro, no se pudo, es inválida. Y así como esa, un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí vamos a cerrar esta posición, la de imprimir lista, la de insertar lista, y vamos a hacer la de el reverse. Pues vamos a hacerlo así, y les dejo de tarea. Intenten hacerla como le llamarían in place, es decir, sin modificarla, para reversearla. Y si tenemos 1, 2, 3, 4, queremos reversearla, esto quiere decir que quede 4, 3, 2, 1. Lo que podemos hacer, y lo más sencillo, y es la idea que me gustaría que todos estuvieran pensando en este momento, es agarrar, metemos los valores a un arreglo, por ejemplo, y decir, ok, ya los tengo en un arreglo. Voy a tener 1 en el arreglo, 2 en el arreglo, 3 en el arreglo y 4 en el arreglo. Y después, en la misma lista, puedo hacer nada más, o puedo reutilizar modificar por posición, agarrar en esta y decir, ¿quién es el último? Pues el 4. Entonces pongo ahí el 4, pongo aquí el 3, pongo aquí el 2 y pongo aquí el 1, y ya está la lista reverseada. Y ¡tarán! ¿No? Ya, facilísimo. Hay una forma de hacerlo sin necesidad de usar este vector, pero bueno, ahora sí que se las dejo de tarea. Igual van a estar este problema va a estar igual en las listas de problemas. Les sería bueno que lo hicieran sin usar un vector alternativo, porque se puede, me consta. Y que lo intenten. Igual, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, adelante, me pueden mandar mensajes sin ningún problema. Entonces sí se puede hacer, y esta sería la idea, ¿no? La idea así como que de volada, e inclusive vamos a implementarla así de volada. Void, reverse, y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer el mismo for, vamos a hacerlo como veo que la STL no queda muy así súper clara, pues vamos a hacer un int array. Afortunadamente tenemos el tamaño, entonces podemos hacerlo de tam lista, 1 por las dudas, y agarrar el mismo for que tenemos aquí en imprimir la lista. Control C, Control V, listo. E ir poniendo, por ejemplo, aquí además del nodo, ir haciendo un int i igual a 0. Vamos a hacerle coma i más.
y hacer que el array en i sea igual aquí. Pues salite en el dato. ¿No? Entonces ya tengo guardados todos los valores 1, 2, 3 y 4. Y después puedo hacer otro for. Desde int i igual a 0 y menor al tamaño de mi lista y más. Y aquí ¿qué hace? Aquí ¿qué hacemos? Pues muy fácil, vamos a modificar por posición. En caso le vamos a pasar la posición i más 1 y ¿qué valor es el que queremos modificar? Pues el último de la lista. En este caso, para accesar al arreglo, vamos a ponerle el arreglo. ¿Sí? Lista menos 1. En este caso estaremos accesando el tam de la lista es el 4, pero que están indexados en 0, 1, 2, 3. Entonces queremos el número 3 menos 1, pero además no solo menos 1, menos i. ¿Por qué menos i? Porque también tenemos que ir decrementando, ¿no? Aquí le va a restar 0, le va a restar 1, le va a restar 2 y le va a restar 3. Entonces sería 3 menos 4, 1 menos 1, ahora sí la posición 0. Entonces modificar por posición y ya return. Y aquí podemos inclusive ver que estamos usando nuestras propias funciones dentro de la misma función para ayudarnos a hacer otras cosas. Entonces eso es algo también muy interesante. Ok, entonces vamos así, vamos acá y podemos hacer que l.reverse out así en line y l.imprimir lista. Entonces vamos a ver si funciona, a ver si compila y ¡ay! ¿Qué pasó? Posición inválida. Aquí me sacó una posición inválida. Entonces copió 2, 4, 4, 3. Ok, esto está extraño, ¿no? Claro, es que la posición es acá y el dato como tal es acá. Por eso es buena idea documentar las funciones, porque luego pasa esto. Y, magia, ¿no? 3, 4, 1, 8 y lo que nos imprimió fue 8, 1, 4, 3, ¿no? Entonces decimos, ¡órale! Y así como esa, podrían implementar la de encontrar un elemento específico, la de ordenar, la de eliminar. O sea, esto nada más es como una muestra o una pequeña cucharada de todo lo que se puede hacer. O sea, aquí literalmente la imaginación es el límite, ¿no? O sea, le pueden hacer cuanta cosa quieran a la lista. O sea, es muy dinámica, ¿no? Es muy, muy dinámico lo que se puede hacer con la lista. Entonces, pues aquí ya podemos ver que se pueden implementar muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas. Igual les voy a llora de emoción. Igual les pongo problemas, aparte de los que ya están en Village, les pongo más problemas muy interesantes. Cualquier problema, cualquier duda, cualquier implementación, si me dicen, oye, es que esto no funciona, con toda